Sin duda, una de las noticias de este verano en España ha sido la separación entre Álvaro Muñoz Scassi y María José Suárez. Y no lo ha sido tanto por la separación en sí, porque al final es una de tantas entre el famoseo, como por las polémicas circunstancias en que ha tenido lugar. Este escándalo ha vuelto a poner de relieve la, vamos a decir, peculiar forma de relacionarse de este Don Juan con las mujeres. No os voy a contar lo sucedido porque es de sobra conocido, pero si no lo sabéis, si acabáis de aterrizar de Marte, yo qué sé, pues podéis acudir a la prensa de este verano o poner en un buscador en Google Scassi, Valerie, separación, ruptura y os vais a enterar de todo. A partir de los datos que han trascendido, se ha especulado muchísimo sobre el perfil psicológico de este eterno seductor insaciable. La figura de Álvaro Muñoz Scassi destaca por llevar una vida amorosa tumultuosa y por protagonizar varios escándalos públicos asociados a esta cuestión. Algunos análisis apuntan a que el ex jinete presenta una personalidad narcisista y adicción. El narcisista adicto al sexo es un tipo de hombre cuya conducta bastante destructiva puede devastar la vida de sus parejas. ¿Es Álvaro Muñoz Scassi un narcisista adicto al sexo? ¿Cómo son este tipo de hombres? Vamos a explorar las características de esta estructura de personalidad y después vosotros juzgaréis si la naturaleza de Scassi concuerda o no con lo que hemos descrito. Júzguenlo ustedes mismas y mismos. Principales características de los narcisistas adictos al sexo. Además de las características típicas del narcisismo, los narcisistas presentan una serie de señas de identidad que son muy distintivas. Algunas de estas características son inmadurez e infantilismo. Son personas que suelen mostrar una marcada inmadurez emocional, actuando de forma bastante infantil en sus relaciones y evitando así asumir responsabilidades. Su inmadurez se refleja, por ejemplo, en su incapacidad para manejar conflictos de manera adulta y constructiva. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en una falta de compromiso real en las relaciones. ¿Qué podemos decir de Álvaro Muñoz Scassi a este respecto? Pues que su vasto currículum sentimental, por ejemplo, el hecho de que sus relaciones siempre sean cortas o muy cortas en el tiempo y su necesidad de enlazar e incluso solapar una relación con otra, desvelarían una personalidad bastante inmadura e incapaz de comprometerse verdaderamente. Otra característica es la falta de responsabilidad afectiva. Estos hombres no tienen la capacidad de asumir responsabilidades de sus actos dentro de la relación. En lugar de reconocer sus errores, culpan a sus parejas y manipulan las situaciones para invertir los roles y aparecer ellos como las víctimas. ¿Qué vemos en Scassi en este caso? Pues si damos por buena la versión de Suárez, un hombre que afirma públicamente tener una relación abierta con la intención de depurar responsabilidades ante su infidelidad y de paso intentar limpiar su imagen, mientras su novia, María José, no está al tanto de este pequeño detalle de la relación, obviamente no está siendo honesto ni responsable afectivamente. Que una pareja monógama, como parece que ellos eran, haya hecho un trío alguna vez, como él ha dado a entender, no es sinónimo de ser una relación abierta. Y tampoco le otorgaría carta blanca para poder acostarse con quien quiera a partir de entonces. Infidelidad crónica. La fidelidad no forma parte del ADN de la biografía de los narcisistas sexuales. Estos hombres necesitan seducir y acumular continuamente nuevas conquistas para alimentar su verdaderamente frágil autoestima, sin importarles el daño emocional que causen. No parece ser la primera vez que el exjinete mantiene relaciones con otras personas mientras está en pareja. Su ex Lara de Bildos llegó a declarar que el sevillano le fue infiel a la semana de conocerse, y eso que ella se enterara. Son numerosos los escarceos que se le conocen, habiendo traicionado, por ejemplo, a Patricia Martínez, Carmen Matutes o la propia María José Suárez. A lo largo de este verano han ido saliendo a la palestra antiguas amigas y amantes con las que habría tenido, o al menos algunas cuentan que habría pretendido tener, encuentros saliendo con otras mujeres. Según la modelo Ruth Rebaque, Álvaro la habría contactado proponiéndole quedar para tener un encuentro el mismo día de su boda con la millonaria venezolana Raquel Bernal. Mentira patológica. La mentira es una herramienta bastante habitual en los narcisistas. Mienten sin remordimientos y tanto sobre aspectos importantes como sobre asuntos absolutamente triviales.
Las personas narcisistas son capaces de negar la mayor una y otra vez antes de reconocer su falta. Inventarán cualquier excusa, por disparatada que sea, antes de entonar el mea culpa. Según relató María José Suárez, pilló a Álvaro en varias mentiras el mismo día en que él tuvo el famoso encuentro con Valerie. Según él, iba conduciendo hacia Bilbao cuando en realidad, cuenta María José, que estaba en su casa con Valerie. María José, que sospechó en una llamada de que él no iba conduciendo, le hizo una videollamada acto seguido. Él descolgó y ella le pilló infragante porque estaba en casa. No obstante, él argumentó más tarde que es que había vuelto a casa a por un abrigo porque le habían comentado que en Bilbao hacía frío. Pero María José comprobó la temperatura en Bilbao de ese día y era de 22 grados. No creo que hiciera falta un abrigo. En la entrevista que Scassi dio en un programa de televisión para hablar sobre este escándalo, además de notarse que iba improvisando sobre la marcha sus respuestas, cambiando una y otra vez, a mí me daba un poco de vergüenza ajena verle, dio a entender que María José y él eran una pareja abierta en el momento de la entrevista, cosa que ella después ha negado tajantemente. Seguramente él lo hiciera para rebajarle peso a sus actos, porque ya es bastante explosivo que alguien que ha vendido siempre una imagen de hetero macho alfa contacte con una prostituta para que acuda a su casa aprovechando que su pareja no está. Pero si haces ver que tu novia es conocedora de esta afición tuya, tu culpabilidad decae en detrimento de la suya por tolerar estas prácticas y luego hacérsela ofendida. No olvidemos que el ojo social siempre está puesto en nosotras, no en ellos. Y fíjate qué argumentación tan redonda le ha quedado para que las miradas puestas en él viren hacia ella. Victimización y manipulación de la realidad. Los narcisistas suelen engañar e inventar todo lo que haga falta con tal de dar la vuelta a la tortilla, invertir los roles y hacer culpable a la otra persona de sus propias faltas. Cuando son descubiertos o confrontados, se victimizan y manipulan la situación, distorsionando los hechos y evadiendo toda responsabilidad. Enlazado con el punto anterior, según María José, ella no era conocedora de ciertas prácticas que él afirma realizar. Sin embargo, Scassi ha contado una historia bastante rocambolesca en la que él es víctima de un intento de extorsión por parte de Valerie, además de aprovechar para mostrarse como una persona abierta, tolerante y gay-friendly. Toda una campaña de autobombo para desviar la atención de su supuesta infidelidad. Todas las mujeres son iguales, ¿qué más da si están sexual o no? Sí, Álvaro, hijo, si en eso no te quitamos la razón, pero es que esa no es la cuestión. Mantenimiento de una doble o triple vida. Los narcisistas mantienen relaciones paralelas sin que sus parejas estén al tanto. Esta doble vida les permite satisfacer sus necesidades sin comprometerse emocionalmente con todas las personas con las que están. Públicamente intentan mostrar una relación principal perfecta, como sería la de Scassi con María José, para mantener su reputación y manipular la percepción de los demás. De hecho, mucha gente afirmaba que Scassi estaba irreconocible, mucho más centrado y maduro desde que estaba con María José. Esta fachada contrastaría fuertemente con la realidad privada. Ya hemos hablado de los frecuentes presuntos escarceos con otras personas estando en pareja de Álvaro Muñoz Scassi. Si a esto le añadimos que ninguna de sus exnovias parecía estar al tanto de que Scassi mantiene relaciones íntimas con transexuales y con hombres, poco más hay que añadir. Cosificación de la pareja. Los narcisistas utilizan a sus parejas como objetos para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Realmente no ven a estas personas como seres humanos con derechos y sentimientos, sino como instrumentos para su propio beneficio. Por duro que esto suene, esta es la realidad. Hay una cosificación muy grande. Hay bastante de cosificación en el hecho de usar frecuentemente a otras personas para satisfacer tus deseos y después desecharlas, olvidarte de ellas. Pero son las mujeres que han estado con Álvaro y no yo quienes deberían manifestar cómo han sido tratadas o cómo se han sentido. De lo que yo sí puedo opinar, porque fue un programa público, es del deplorable reality show I Love Scassi del año 2010. Si no sabes de qué va, no te pierdes nada. Pero, si tienes interés, puedes buscarlo y ver los capítulos por internet, porque este programa de Telecinco está disponible aún, a pesar de las quejas del Instituto de las Mujeres contra esta aberración televisiva. El reality, en el que el sevillano supuestamente busca el amor, no es más que una forma de denigrar a las mujeres participantes presentándolas como carnaza, como mercancías a disposición del Casanova.
Manipulación y chantaje. Los narcisistas emplean diversas tácticas manipulativas como luz de gas, falsas promesas, chantaje emocional, para obtener lo que desean sin considerar el daño que causan. Volviendo al programa I Love Scassi, vemos a un hombre que se desenvuelve como pez en el agua en el arte de la conquista, diciendo a cada mujer lo que quiere oír para conseguir el objetivo final, que no es otro que llevárselas a la cama. Sin duda, eso es manipulación. ¿Podemos extrapolarlo a su vida real? Dejo ahí la pregunta. En cuanto al chantaje, existen ciertos rumores, pero nada contrastado. Sonia Ferrer afirmó recientemente en un programa de televisión que ella tendría miedo si fuese Valerie. Dijo textualmente: no le conoce y no sabe con quién se está metiendo. Ferrer dijo también que no querría tener a Scassi como enemigo, e insinuó que si con todos los cadáveres que él ha ido dejando por el camino nadie se ha atrevido nunca a hablar ni a decir una sola palabra negativa de él, por algo sería. ¿Significa esto que habrá chantajeado a sus parejas? Falta de empatía. Los narcisistas no tienen capacidad de empatizar con los sentimientos y necesidades de las otras personas. Sus acciones están centradas únicamente en sus propios deseos y gratificaciones. Alguien que cosifica a las mujeres no debe gozar de grandes dosis de empatía. Por otro lado, esto lo dijo María José Suárez. A ella le hubiese gustado que él mostrase algo más de empatía, no apareciendo públicamente con su nuevo ligue, la actriz Iva Abuk, y los hijos de esta a los 2 días de la ruptura. Y para más Inri lo hizo en una celebración a la que había prometido llevar al hijo de María José. Este hecho puede interpretarse como una falta de sensibilidad por los sentimientos ajenos. Por otro lado, no concuerda con la intención de Scassi de reconquistar a María José en el famoso crucero unos pocos días antes. Relación cordial con al menos algunas exparejas. Procuran a toda costa mantener una buena relación con todas sus exparejas, por muy turbias que hayan sido estas historias o el final de las mismas. Obviamente, en caso de que la ex en cuestión le haya calado, es difícil que esto suceda, claro. Ese buen rollo con las exnovias contribuye, por un lado, a su buena imagen social. Mira, es un tío majete, se lleva bien con todas sus ex. Por otro lado, refuerza su propia percepción de ser irresistibles y omnipotentes, ya que los narcisistas suelen creer que sus exparejas siempre van a estar disponibles en caso de que ellos quisieran volver. En el caso de Álvaro Muñoz Scassi, muchas ex solo tienen buenas palabras para él, especialmente Lara Di Bildos, con la que mantiene una buena relación a día de hoy. A pesar de esto, Lara Di Bildos reconoce que él era un golfo y que sus infidelidades fueron continuas. Otras muchas exnovias de Scassi salieron muy mal paradas, pero curiosamente todas guardan silencio. ¿Por qué será? Falsa imagen social. Los narcisistas adictos al sexo se esfuerzan por proyectar una imagen pública impecable que oculte su verdadera naturaleza depredadora. Suelen venderse como personas con atributos deseables y bien valorados socialmente. Son simpáticos, divertidos, seductores, encantadores. La lista de adjetivos que se les pueden atribuir es larguísima. Inteligentes, locuaces, con don de gentes, amables, apuestos, serviciales, atentos. La realidad tras esta fachada es bien distinta. Buscan parejas que les proporcionen beneficios sociales, o de imagen, o de estatus, o económicos, viviendo normalmente un estilo de vida parasitario. Parece que el exjinete se ha esforzado mucho estos 3 años con María José, que ha sido su relación más larga con diferencia, por cuidar mucho y mejorar su imagen pública. Mientras, de puertas para adentro, parece ser que las cosas seguirían siendo igual de turbias que siempre. Expertise en seducción. Son hábiles seductores que ven el proceso de llevarse a alguien a la cama como un juego calculado más que como una experiencia emocional auténtica. Suelen tener una larga lista de conquistas a sus espaldas y probablemente han dejado muchísimos cadáveres a su paso. Su capacidad para encantar y manipular a sus parejas sexuales es parte de su estrategia para ejercer su poder, mantener el control y obtener lo que desean. Poco hay que decir en este apartado sobre Álvaro Muñoz Scassi, que es un voraz conquistador, es Vox Populi. Poco más hay que añadir. Como dije antes, Scassi se desenvuelve como pez en el agua en este terreno. Identidad sexual no definida. Los narcisistas, especialmente si son psicópatas, pueden no tener una identidad clara y definida. En muchos casos mantienen relaciones íntimas indistintamente con hombres y con mujeres. Sus gustos
suelen incluir ciertas perversiones y prácticas moral y éticamente cuestionables, que pueden llegar a ser extremas en algunos casos. No hay mucho que decir al respecto, excepto que a la luz de las últimas informaciones sabemos que Scassi tocaría todos los palillos en cuanto a parejas sexuales se refiere. Uso de la coerción. Muchos depredadores sexuales utilizan gradualmente distintas técnicas coercitivas, como la intimidación, el condicionamiento, la presión y el chantaje emocional, para que sus víctimas acaben cediendo ante sus demandas sexuales, que además en muchas ocasiones se van tornando cada vez más perversas. Obviamente en el caso de Scassi no me atrevo a opinar sobre este punto. Donde sí podemos entender que existió un ambiente coercitivo fue en el dating show I Love Scassi, donde la propia ganadora afirmó durante el concurso, literalmente, esto parece que consiste en acostarse con él, a ver quién lo hace mejor y será con la que se quede. Afición por coleccionar trofeos de sus víctimas. Los narcisistas gustan de coleccionar recuerdos tales como fotografías, grabaciones de vídeo, ropa íntima u otros objetos de los encuentros sexuales con sus amantes, sin que éstas muchas veces lo sepan. Los guardan como trofeos y los usan como símbolo de poder y como posibles herramientas para ejercer control y manipulación posteriormente. En el caso de Scassi, parece que este le comentó a Valerie que solía grabarse en la intimidad con María José. Es más, según palabras de María José Suárez, Álvaro le habría enseñado alguno de estos vídeos a Valerie y lo que podría ser incluso peor, o no lo sé, es que los habría grabado sin el consentimiento de María José. Las malas lenguas apuntan a que quizá las exparejas del jinete no se atreverían a hablar por miedo a que salga a la luz material comprometido, pues se dice, se comenta, se rumorea que este sería su modus operandi. Y por último, desempeño sexual excepcional. Los narcisistas son capaces de ofrecer experiencias sexuales increíbles, intensas, aparentemente apasionadas y únicas. Sin embargo, detrás de esta fachada de amantes cuasi perfectos se esconde una ausencia total de conexión emocional genuina. Los narcisistas utilizan su destreza sexual como un medio para manipular y controlar a su pareja, creando la ilusión de una intimidad que en realidad no existe. En el caso de Scassi, me resulta imposible saberlo y la verdad es que tampoco tengo intención de confirmarlo. Eso sí, independientemente de todo lo demás, parece lógico pensar que cuantas más relaciones sexuales tenga una persona, más experiencia va adquiriendo y más confianza en sí misma y en su desempeño, por lo cual podríamos decir que es fácil que tenga un buen rendimiento. En conclusión, después de esta información, ¿qué podemos decir de Álvaro Muñoz Scassi? ¿Cuál es tu opinión? Aparte de ser un seductor compulsivo, ¿es Álvaro Muñoz Scassi un narcisista adicto al sexo? Yo tengo mi propia respuesta, mi propia opinión, pero, por supuesto, en cualquier caso hay que tener en cuenta que faltan datos para poder realizar una evaluación formal, lógicamente, y emitir, por lo tanto, un diagnóstico clínico al respecto. Si te ha gustado este vídeo, dale like y déjame tu opinión o pregunta en la caja de comentarios. Gracias por estar ahí.